Hola, soy Sofía. Tengo 34 años y recientemente encontré algunos momentos de tranquilidad para reflexionar. Pensé que tal vez era el momento adecuado para compartir la historia de cómo me enfrenté a mi ex esposo, Charles, quien siempre fue muy dominante. Comencemos desde el principio. Charles y yo nos conocimos poco después de que me graduara de la universidad, en una fiesta organizada por un amigo en común. Conectamos de inmediato, y lo que siguió fue una relación que se fue dando de manera fácil y natural. Después de 4 años de felicidad, decidimos casarnos, seguros del vínculo que compartíamos. Durante mucho tiempo, mi relación con Charles fue una comodidad. Él era atento y me hacía sentir que mi felicidad era lo primero para él. Sin embargo, pasé por alto las dinámicas financieras de nuestro matrimonio. Aunque Charles tenía un trabajo regular, su ingreso era significativamente más bajo que el mío. A pesar de eso, compró una casa, asumió una hipoteca considerable y varios gastos. Queriendo apoyarlo, acepté cargar con la carga financiera. Todo cambió cuando me quedé embarazada, alrededor de 1 año después de casarnos. Aunque el embarazo no fue planeado, estábamos emocionados y recibimos la noticia con alegría. 8 meses después, nuestra hija Julie nació, pero después de la llegada de Julie, la actitud de Charles cambió. Insistió en que dejara mi trabajo para cuidar de ella y, aunque dudé, finalmente acepté, pensando que sería lo mejor para sus primeros años. Al principio, estaba encantada de vincularme con Julie, pero no pasó mucho tiempo antes de que las expectativas de Charles en casa se volvieran irrazonables. Exigía una casa impecable y comidas a tiempo, ignorando el enorme esfuerzo que implicaba cuidar a un recién nacido. No importaba cuánto me esforzara por cumplir con estas demandas, no podía mantener el ritmo, y el temperamento de Charles se volvía cada vez más volátil. Me defendí, explicando las dificultades de cuidar a un bebé, especialmente porque Charles nunca ayudaba con las tomas nocturnas, dejándome sola con esa carga mientras él dormía. Después de soportar sus estallidos durante más de 1 año, me di cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera. Necesitaba recuperar mi voz y mi espacio en nuestro matrimonio. Durante ese primer año, enfrentamos una gran presión financiera, pero afortunadamente, contaba con ahorros para depender de ellos. Aún así, agotar mis ahorros no era una solución a largo plazo. Me di cuenta de que necesitaba contribuir más activamente a nuestra estabilidad financiera. Así que una noche, después de que Charles llegara del trabajo, decidí tener una conversación seria. Me acerqué con cuidado y le dije, he estado pensando, y hay algo importante que necesito discutir. ¿Podemos hablar? Charles, agotado de su día, aceptó, aunque me pidió que fuera breve. Le expliqué que quería volver a trabajar, enfatizando que ya había pasado 1 año desde el nacimiento de Julie y que sentía que era el momento adecuado para volver a aportar financieramente. De nuevo, Charles no aceptó bien mi sugerencia. Se molestó y dijo que no era mi lugar tomar esas decisiones sin consultarlo. Incluso expresó su preocupación sobre cómo mi trabajo podría hacerle quedar mal ante los demás, temiendo que insinuara que no podía proveer para nuestra familia. No podía entender por qué le importaba tanto lo que pensaran los demás, en lugar de centrarse en lo que era mejor para nuestra familia. Le pregunté, ¿por qué importa lo que piensen los demás? ¿No deberíamos centrarnos en lo que es mejor para nosotros y asegurarnos de que Julie tenga todo lo que necesita? Pero Charles insistió en que esperáramos más, alegando que era por nuestro bien, aunque estaba claro que se trataba más de su ego y de cómo quería ser percibido. Frustrada, me mantuve firme en afirmar mi derecho a tomar decisiones sobre mi carrera y el futuro de nuestra familia. Señalé que mis pensamientos y deseos también importaban. La conversación escaló cuando Charles insinuó que podría irse si las cosas no salían como él quería, acusándome de no preocuparme por sus sentimientos. Me quedé sorprendida. ¿Estaba amenazando con irse por esto? Estaba claro que esto no se trataba solo de que yo volviera a trabajar, sino de su incapacidad para ver más allá de su ego y considerar lo que era mejor para nuestra familia. Ese momento marcó un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que necesitaba afirmar mi independencia y priorizar nuestras necesidades por encima de sus nociones anticuadas de orgullo. Sabía que tenía que tomar medidas drásticas. Si Charles pensaba que amenazar con irse era la forma de llamar mi atención, tenía que demostrarle que me importaban sus sentimientos, pero que sus emociones no podían ser siempre lo primero. Cuando empieces a valorar mis sentimientos, yo también los valoraré, le dije firmemente. Su respuesta fue extrema, y me quedé en shock. Después de nuestra acalorada discusión, Charles simplemente se alejó, dejándome sola con mis pensamientos. Fue como si la conversación nunca hubiera ocurrido. En los días siguientes, estaba llena de ira, pero también me quedó claro que Charles apenas estaba en casa. No parecía interesado en mi vida diaria, y se hizo evidente que estaba desconectado de todo lo que yo hacía. Fue entonces cuando decidí retomar un viejo pasatiempo,
el bordado. Empecé a convertirlo en un pequeño negocio. Charles de vez en cuando notaba que trabajaba en ello, pero nunca preguntaba al respecto. Poco a poco, mi resentimiento hacia él fue disminuyendo, pero la realidad de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando se hizo innegable. Estaba decidida a que Julie no pasara por la misma dolorosa experiencia de un divorcio que yo había vivido, así que seguí adelante sin rendirme. Durante los siguientes 4 años, la participación de Charles con Julie mejoró, aunque solo un poco. Ahora preguntaba por ella, aunque rara vez se involucraba directamente, lo cual era frustrante, pero aún así era un avance con respecto a su negligencia anterior. Económicamente estábamos mejor, pero Charles nunca cuestionó de dónde venía el dinero extra. Eso me molestaba. ¿Cómo era posible que no se lo preguntara? A pesar de eso, ahorré la mayor parte de lo que ganaba y usé el resto para cubrir nuestros gastos. Estaba preparada para continuar de esta manera hasta que Julie cumpliera 19 años, pensando que esa era la única opción. Una noche, Charles llegó tarde como siempre. Le pregunté cómo le había ido en el día y le mencioné que quizás debería pasar más tiempo con Julie para compensar su ausencia. Su respuesta fue despectiva y desanimada. Dijo que no podía, citando un gran proyecto en el trabajo. El patrón de excusas y desapego continuó, y me di cuenta de que era hora de que reconsiderara seriamente nuestro futuro juntos. Charles sugirió organizar una cena para motivar a sus compañeros de trabajo a terminar un proyecto. Curiosa, le pregunté si sería solo con los compañeros o si sus familias también estarían invitadas. Me dijo que sería una reunión solo para adultos, invitando solo a sus esposas. Expresé mi preocupación por Julie y si necesitaríamos una niñera, pero Charles lo desestimó, diciendo que solo la acostaríamos temprano. Cuando le pregunté si debía vestirme formal para la cena, Charles me dijo de inmediato que no, insistiendo en que quería que fuera un evento casual para no parecer pretencioso. Acepté, aunque ya me sentía incómoda. Al día siguiente fui de compras para comprar los ingredientes para la cena. A medida que se acercaba la noche, sentía un nudo en el estómago, intentando presentar nuestro matrimonio de la mejor manera. Para mi sorpresa, todos los invitados, incluidos Charles, llegaron vestidos elegantemente. Charles me había dicho que no me vistiera formal, pero ahora me di cuenta de que fue un descuido deliberado, dejándome sentir poco arreglada y avergonzada. La noche continuó sin incidentes hasta que ocurrió un momento que nunca olvidaré. Mientras servía la cena, uno de los compañeros de Charles me preguntó quién era. Con desconcertante facilidad, Charles me presentó como la niñera de Julie. Sus palabras me golpearon como un choque frío, despertando una rabia en mí que nunca antes había sentido. Quería corregirlo de inmediato, pero en lugar de eso, me retiré, abrumada por la humillación y la traición. El resto de la noche pasó en un borrón y estuve aislada, escuchando las risas y conversaciones de los invitados, lo que profundizó mi sensación de indignación y dolor. Después de que los invitados se fueron, Charles entró a nuestro dormitorio como si nada hubiera pasado, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Su mentira no solo me insultó, sino que también me hizo cuestionar la base misma de nuestra relación. Esperé a que él hablara de lo sucedido, pero actuó como si todo fuera normal, siguiendo su rutina habitual. No fue hasta que estaba cómodamente en la cama que notó mi silencio y me preguntó si estaba molesta con él. Su falta de conciencia fue asombrosa. ¿Realmente me estás preguntando eso después de lo que dijiste esta noche? Le respondí. Parecía genuinamente confundido, preguntando qué podría haber dicho para molestarme. Cuando lo confronté sobre haberme llamado la niñera de Julie, su respuesta fue despectiva, como si no fuera un gran problema. Debería haber entendido por qué lo hizo, pero no pude. Exigí una explicación, desesperada por comprender sus acciones. Su justificación fue nada menos que impactante. Admitió que le resultaba embarazoso reconocer que yo era una madre que se quedaba en casa. Temía que eso nos hiciera parecer anticuados, especialmente cuando las esposas de sus compañeros de trabajo estaban todas empleadas. Argumentó que mi estancia en casa hacía que pareciera que no éramos progresivos, especialmente ante los ojos de sus amigos, quienes valoraban la independencia y las carreras de sus parejas. Me quedé sorprendida. ¿Cómo podía mi contribución a nuestra familia, manejando todo en casa, ser vista como debilidad o dependencia? Le recordé que yo era la que se encargaba de todo, cocinar, limpiar, cuidar de Julie, y eso no tenía nada que ver con ser dependiente de él. Pero Charles insistió en que mi falta de ingresos era una fuente de vergüenza para él. Sus palabras me dolieron profundamente. Eran injustas y contradictorias. Después de todo, había sido su idea que yo me quedara en casa en primer lugar. Lo que siguió fue una discusión acalorada sobre valores y apariencias. Charles me pidió que simplemente aceptara su narrativa inventada por el bien de su reputación.
Su indiferencia hacia mis sentimientos y su solicitud de que apoyara su mentira fue la gota que colmó el vaso. Estaba herida, frustrada y furiosa, pero acepté seguirle el juego, aunque le advertí que podría arrepentirse de pedírmelo. Agarré una almohada extra y me retiré al cuarto de Julie, buscando refugio de la perspectiva despectiva de Charles sobre nuestra dinámica familiar. Esa noche encontré poco consuelo, excepto el quieto desahogo de las lágrimas mientras procesaba el daño que me había causado. Sus palabras retumbaban en mi mente, profundizando la herida a mi autoestima. Se me hizo dolorosamente claro que no podía dejar que este ciclo de falta de respeto continuara, no solo por mi bien, sino por el de Julie también. No podía permitir que ella creciera pensando que tal comportamiento era aceptable en cualquier relación. A la mañana siguiente, después de dejar a Julie en la escuela, entré en la oficina de un abogado de divorcios. Me pareció surrealista, pero extrañamente también sentí una sensación de alivio. Alivio al pensar en un futuro libre de la actitud despectiva de Charles. Reuní todos los documentos financieros necesarios, incluidos los registros de mis herencias e inversiones, y esperé que se prepararan los papeles del divorcio. Una vez que todo estuvo listo, ideé un plan para confrontar a Charles públicamente. Organicé una reunión, fingiendo que era para fines de negocios, e invité a él y a sus colegas, ninguno de los cuales conocía la verdadera agenda. Cuando comenzó la reunión, la confusión de Charles era evidente. Aproveché la oportunidad para poner las cosas en claro, dirigiéndome al grupo y exponiendo la mentira que había dicho sobre mí, llamándome solo la niñera de Julie. Charles trató de restarle importancia a la situación, pero mi determinación solo creció. Revelé una cuenta personal de la que él no sabía, sorprendiendo a todos, incluidos él, al mostrar su saldo sustancial. Esta dramática revelación cumplió dos propósitos. Corrigió su narrativa falsa y denunció públicamente su comportamiento superficial y despectivo hacia mí. Los débiles intentos de Charles por justificarse no tuvieron ningún efecto. Su admisión de que mintió por pánico no hizo nada por salvar su dignidad. Volví sus propias palabras en su contra, señalando la ironía de su afirmación de que yo dependía financieramente de él. El drama que se desarrolló dejó claro que, al exponer su hipocresía, no solo recuperé mi dignidad, sino que también resalté la importancia fundamental del respeto y la verdad en cualquier relación. Esta confrontación pública fue un paso decisivo para poner fin a un matrimonio que había estado marcado por juicios superficiales y falta de respeto. En ese momento, dejé la verdad ante todos los presentes. Charles había reducido mi rol al de niñera frente a sus colegas para evitar la vergüenza de admitir que yo, su esposa, era la que manejaba el hogar mientras él se centraba únicamente en su carrera. Se había sentido cómodo presumiendo su contribución financiera como si fuera la única que importara. Mi declaración de que me había convertido en una niñera ante los ojos de sus colegas fue el golpe final. Sin esperar a una discusión privada, la verdad salió a la luz. Y también el matrimonio. Le entregué los papeles de divorcio allí mismo. Julie y yo nos iremos de esta casa este fin de semana, declaré, dejando claro que no había vuelta atrás. Su obsesión por tener una esposa de la que pudiera presumir, en lugar de una pareja, nos había llevado hasta este punto. Sus acciones me habían humillado de manera irreparable, y ninguna cantidad de explicaciones o súplicas podría cambiar mi decisión ahora. Me preparé para la inevitable discusión. Me negué a dejar que tuviera poder sobre mí de nuevo. Agradecí a sus colegas por su tiempo y salí de la sala decidida a no escuchar más sus excusas. Corrí a recoger a Julie, deseando encontrar refugio antes de la confrontación que sabía que se avecinaba. Una vez en casa, revisé que todo lo importante estuviera empacado y me preparé para lo inevitable. Me negué a dejar que él tuviera poder sobre mí de nuevo. Fiel a su estilo, Charles llegó a casa poco después, furioso de rabia. Exigió saber por qué había hecho tal declaración pública. Me mantuve calmada, explicando que era un mensaje para él y para todos los demás sobre la importancia del respeto en una relación, algo que él había olvidado hace mucho tiempo. Estaba más preocupado por su reputación manchada que por el bienestar de nuestra familia. Incluso ahora, con nuestro matrimonio terminando, sus prioridades seguían torcidas, centradas únicamente en cómo lo veían los demás. Señalé la ironía de su preocupación por su imagen, cuando él había estado viviendo una mentira. A pesar de no trabajar fuera de casa, yo había contribuido económicamente a nuestro hogar, algo que nunca había cuestionado ni apreciado. Su indiferencia hacia todo, excepto su estatus social, fue la confirmación final de que ya no éramos compatibles. Le dije que él y su reputación podían enfrentar el futuro sin nosotras. Mi prioridad era crear un ambiente saludable para Julie y para mí, alejado de la dinámica tóxica que había marcado nuestro matrimonio. Al mantenerme firme, me di cuenta de que nuestro camino juntos había llegado a su fin. Un nuevo capítulo nos esperaba a Julie y a mí, uno basado en el respeto, la verdad y la libertad.
con todo empacado y listo. Estaba preparada para irme. La amenaza de Charles de pelear por la custodia en los tribunales no me afectaba. Le recordé tranquilamente que había acumulado 4 años de documentación que evidenciaban su ausencia como padre. A pesar de sus intentos de pintarme como la villana, yo sabía la verdad. Julie se quedaría conmigo. Charles me acusó de querer arruinarle la vida por un solo comentario. Pero dejé claro que su comentario solo había sido el punto de quiebre. El continuo maltrato y la indiferencia hacia mí habían sido persistentes, y el comentario en la cena solo era el último ejemplo de lo poco que me valoraba. Cuando me atacó, llamándome loca y cuestionando mi salud mental, lo vi por lo que era, su incapacidad para enfrentar la verdad. Le dije que esta era una oportunidad para la autorreflexión, esperando que finalmente entendiera la magnitud de sus acciones. Lo dejé con una última observación: soportar sus insultos durante años hacía que su humillación actual fuera irrelevante. Recogí a Julie y me preparé para irme. Mientras conducíamos, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. El fin de nuestra familia no era algo que hubiera querido, pero sabía que era necesario. No era culpable de cómo habían resultado las cosas, pero el peso de la situación seguía pesando en mi corazón. Sin embargo, Julie parecía en gran parte indiferente. Rara vez había interactuado con Charles debido a sus frecuentes ausencias, así que el cambio no la alteró tanto como temía. De hecho, su entusiasmo por nuestro nuevo comienzo fue contagioso. Nos instalamos en un nuevo departamento que había comprado, y la alegría de Julie por su nueva habitación trajo una calidez que no había sentido en años. Este cambio no solo era sobre una nueva casa, sino sobre el comienzo de una nueva vida, libre de la sombra de un esposo controlador. Conseguir un nuevo trabajo fue más fácil de lo que esperaba, en gran parte gracias al inesperado apoyo de algunos de los antiguos colegas de Charles. Después del incidente público, se acercaron con ofertas de ayuda, lo que me permitió conseguir entrevistas con empresas prestigiosas. Mientras tanto, Charles enfrentaba el aislamiento profesional y sus colegas se distanciaban, lo que llevó a su eventual renuncia a su carrera estancada. El proceso de divorcio fue intenso, con Charles luchando por la custodia, pero con pruebas irrefutables de su falta de implicación y el deseo de Julie de quedarse conmigo. La decisión del tribunal fue clara. Decidí no perseguir ninguno de los activos o la riqueza de Charles. No quería nada más que cortar nuestros lazos completamente y comenzar de nuevo, en mis propios términos. Ha pasado un año desde esos días tumultuosos, y al mirar atrás, de vez en cuando reflexiono sobre todo lo que sucedió. El recuerdo del juicio público de Charles todavía me trae una sensación de triunfo y una sonrisa a la cara, reafirmando mi decisión de buscar una vida más feliz y plena para Julie y para mí. Lo que debía ser el comienzo alegre de nuestra luna de miel se convirtió en una experiencia surrealista. Justo cuando terminamos de hacer las maletas y estábamos listos para salir, mi esposo, inesperadamente, destrozó mi pasaporte. Su sonrisa satisfecha fue realmente irritante. La verdad es que nunca había planeado irme de luna de miel con él. Mi plan siempre había sido viajar con mi madre. Dada la tensión que ya existía incluso antes de nuestra boda, la discordia entre mi esposo y mi suegra siempre había sido evidente, pero no fue hasta hoy que entendí la magnitud de su problemática relación. Nunca imaginé que mi suegra fuera a secuestrar nuestra luna de miel. Todo esto me dejó atónita y furiosa. Sobre todo, me sentí profundamente incómoda mientras él seguía destruyendo mi pasaporte con unas tijeras. Mientras mi suegra observaba y sonreía triunfante, quedó claro que necesitaba escapar de ese ambiente tóxico lo más rápido posible. Afortunadamente, este acto tan absurdo me proporcionó la evidencia perfecta para exponer sus verdaderos personajes. Me llamo Emma, tengo 31 años y llevo 6 años trabajando. Fue recientemente cuando recibí la propuesta de matrimonio de mis sueños de parte de mi novio de 3 años. Actualmente estamos planeando nuestra boda y luna de miel. Nos conocimos en el trabajo, donde él era un superior y yo apenas comenzaba. Siempre me echaba una mano cuando enfrentaba dificultades con tareas nuevas. Mi relación pasada con un novio de la universidad se disolvió debido a mi naturaleza reservada. Y después de varios años sin salir seriamente con nadie, nunca imaginé que sería una de las primeras de mis colegas en casarme. Mi esposo siempre me pareció confiable y digno de confianza. Cuando me pidió salir por primera vez, me llenó de alegría. Todavía conservo la figura de delfín que compramos en nuestra primera cita en el acuario. Sus intenciones eran claras desde el principio. Salía conmigo pensando en el matrimonio, y eso me hizo muy feliz. Después de muchas citas memorables, me propuso matrimonio en el mismo acuario donde comenzó todo. Aquella noche estuve tan llena de alegría que no pude dormir. Sin embargo,
Una visita a la casa de sus padres poco después de nuestro compromiso hizo que comenzara a cuestionar nuestro futuro juntos. Mi suegro fue acogedor, pero mi suegra parecía menos que complacida conmigo. Su comentario despectivo sobre lo mucho que podría haber conseguido un esposo más excepcional que esta chica común me llenó de dudas y ansiedad sobre nuestra vida juntos. Inicialmente, me dije a mí misma que los nervios antes de la boda eran normales, así que dejé a un lado mis preocupaciones y seguí adelante con los preparativos. Durante una conversación sobre nuestro futuro juntos, tanto mi esposo como su madre asumieron que yo dejaría mi trabajo después de casarnos, aunque en algún momento pensé en renunciar a mi trabajo para dedicarme a la vida familiar. Me di cuenta de que mi empleo era una fuente de estabilidad y confianza para mí, especialmente ante mis crecientes ansiedades sobre el matrimonio. A pesar de la presión constante de mi suegra para que dejara de trabajar, decidí mantener mi puesto en la misma empresa donde trabajaba mi esposo. A medida que avanzaban los preparativos para la boda, tuvimos un desacuerdo sobre cuándo registrar oficialmente nuestro matrimonio. Mi esposo quería hacerlo cuanto antes, y finalmente respetamos su preferencia. Cuando registramos nuestro matrimonio, me llenó de alegría al darme cuenta de que estábamos oficialmente casados. Inicialmente planeamos una boda pequeña e íntima, pero cuando mi esposo mencionó esto a su madre, ella intervino de inmediato. La boda de Mason es demasiado importante para una reunión pequeña, declaró por teléfono. Debe ser grandiosa, y yo me aseguraré de que sea adecuada para Mason. Mantén la lista de invitados solo para tus padres y algunos amigos cercanos. Supongo que tus amigos son tan poco interesantes como tú, y solo entorpecen el ambiente. Me sentí abrumada por sus opiniones autoritarias sobre todo, desde el lugar hasta la lista de invitados. Fue frustrante ver cómo ella tomaba tanto control, pero me convencí de que tal vez esa era la naturaleza de las bodas y acepté, a regañadientes, limitar la lista de invitados a los padres y algunos amigos como ella quería. Sin embargo, su injerencia no terminó allí. Tenía fuertes opiniones sobre el programa, el entretenimiento, las decoraciones y la comida, lo cual provocó que el presupuesto se incrementara considerablemente. Al principio, la familia de Mason había acordado cubrir la mitad de los costos de la boda, pero de repente esa disposición cambió, dejándome a mí con la carga financiera de la gran boda que ella imaginaba. Intenté hacer algunas elecciones económicas para manejar los costos discretamente, pero ella criticó duramente estas decisiones, acusándome de hacerlas parecer baratas y de no seguir sus instrucciones. Después de todos los compromisos y desafíos, esperaba que la boda marcara el final de su involucramiento excesivo, pero pronto me di cuenta de que distanciarme de su influencia no sería tan fácil como pensaba. Tras la boda, mi esposo tomó una decisión que me dejó completamente atónita. A pesar de mis frustraciones repetidas con la intervención de su madre en los planes de la boda y mi claro deseo de mantener cierta distancia con ella, él decidió que debíamos vivir con ella, sin consultarme. Canceló el contrato de alquiler del nuevo apartamento que ya habíamos firmado, y todas mis pertenencias, que estaban destinadas a nuestra nueva casa, fueron enviadas a la casa de su familia. Me quedé sin palabras, incapaz de comprender cómo se habían tomado estas decisiones importantes sin mi consentimiento. A lo largo de la planificación de la boda, me encargué de todo con esmero, advirtiéndole a Mason que cumplir con todas las demandas de su madre estiraría nuestro presupuesto demasiado. Él desestimó mis preocupaciones. La ansiedad que ya había crecido antes de la boda se intensificó después de la ceremonia. Habíamos planeado una luna de miel en el extranjero a un destino que siempre había soñado visitar. La idea de celebrar nuestra unión allí parecía casi mágica. Sin embargo, mi emoción se vio severamente empañada por la creciente incomodidad con el comportamiento extraño de Mason y la inminente realidad de vivir con mi suegra. A pesar de mis esfuerzos, Mason no colaboró mucho en la planificación de la luna de miel. Curiosamente, se encargó de reservar los vuelos y el hotel. Pensé que había elegido un lugar romántico para nuestra luna de miel, y aunque yo estaba pagando todos los costos, me sentía agradecida de que pareciera estar contribuyendo de alguna manera. Sin embargo, la noche antes de que nos fuéramos de luna de miel, Mason me dejó en shock al soltar una bomba. Emma, voy a ir con mi mamá. Quedé completamente atónita, incapaz de procesar sus palabras. ¿Qué estás diciendo? Es nuestra luna de miel, no un simple viaje. ¿Por qué tu madre va a acompañarnos?
Solo hemos pagado 2 boletos de avión y el hotel. Mientras luchaba por entender su lógica, Mason me sorprendió una vez más. Nunca mencioné que iba a este viaje contigo, ¿verdad? No seas ridícula. Voy con mi mamá. Es un viaje de agradecimiento por todo lo que ha hecho por mí. Tú quédate aquí y pon la casa en orden, limpiando cada rincón y grieta. Entonces, con un gesto dramático, Mason destrozó mi pasaporte, que le había confiado. Sin poder decir una palabra, solo pude mirar horrorizada mientras destruía el pasaporte. En ese momento, mi suegra entró en nuestra habitación sin tocar la puerta, ansiosa por salir. Mason, ¿estás listo?, preguntó, mientras su rostro se iluminaba con emoción. Sí, todo listo, respondió Mason. Finalmente, podemos hacer este viaje sin interrupciones. Ambos compartieron una risa alegre, dejándome completamente disgustada. En ese momento, me di cuenta de que estaba a punto de embarcarme en una vida con alguien que resultaba ser una pesadilla completa. Mientras yo había estado tratando de encontrar la forma de convivir con mi suegra, esto superaba todo lo que podría haber imaginado. Mientras reían y se marchaban juntos, cualquier palabra que pudiera articular se sentía inútil, desestimada como simple amargura por parte de ellos. Me había sentido aliviada porque Mason parecía estar ayudando con la luna de miel, pero resultó que él había planeado viajar con su madre todo el tiempo, reservando todo a su nombre y dejándome a mí con todos los costos. La traición por parte de mi esposo fue un golpe profundo y doloroso, pero mi furia opacó la tristeza. La boda íntima y pintoresca que siempre había soñado y la luna de miel que debía ser el punto culminante de mi vida con la persona que amaba, fueron manchadas por las acciones de mi suegra y mi esposo. Abrumada por los acontecimientos, al principio estuve en negación, pero rápidamente resolví que necesitaba tomar una acción decisiva. Decidí pedir el divorcio. Curiosamente, había preparado inadvertidamente una herramienta poderosa para mi procedimiento de divorcio. Desde el inicio de los preparativos para nuestra boda, comencé a grabar clips de audio, con la esperanza de capturar los momentos alegres de estos hitos significativos. Lo que comenzó como un deseo inocente de preservar los recuerdos felices de nuestro día de bodas, pronto se convirtió en una crónica del comportamiento intrusivo y socavador de mi suegra. Aunque había considerado muchas veces dejar de grabar, suponiendo que nunca querría volver a escuchar esos momentos, fue irónico lo valiosas que se volvieron poco después de mudarme, mientras reempaquetaba mis pertenencias, la mayoría de las cuales ni siquiera había desempacado. Me preguntaba si mi esposo y su madre ya habían llegado al aeropuerto. Este pensamiento encendió una ira indescriptible dentro de mí, así que me concentré en borrar cualquier rastro de mi breve estancia en esa casa. Mientras limpiaba la sala, me topé con un descubrimiento impactante, evidencia de que mi esposo estaba malversando dinero de su empresa. En su rol supervisando las ventas de la empresa, estaba reportando menos ingresos y guardándose la diferencia. Parecía que su madre estaba complicidad, pues había anotado meticulosamente las ventas reales, las cantidades que él había desviado, e incluso catalogado los artículos de lujo que él le compraba con ese dinero. Encontrar tal evidencia incriminatoria tan descaradamente expuesta fue desconcertante. Al darme cuenta de la magnitud de estas revelaciones, consideré brevemente si trabajar en la misma empresa podría permitir que suavizara las cosas, pero deseché la idea. ¿Por qué iba a cubrir a alguien que tan descaradamente me había reemplazado por su madre durante nuestra luna de miel? Armada con la evidencia, fui directamente a la empresa, aunque se suponía que ellos debían estar de luna de miel. Ambos habían tomado licencia paga. Mi presencia en la oficina sorprendió a mis colegas. Cuando me preguntaron si no se suponía que debía estar de luna de miel, ya no sentí la necesidad de ocultar la verdad. Les revelé que mi esposo y su madre se habían ido sin mí, que mi pasaporte había sido destruido y que había pagado todo el viaje yo misma. Mis compañeros de trabajo, superiores y jefe quedaron sorprendidos y consternados por mi historia. Agradecí su preocupación y luego me dirigí al ala ejecutiva de la empresa, sin que lo supieran mis compañeros, ni mi esposo ni mi suegra. Uno de los ejecutivos más altos de la empresa es mi tío. Había mantenido nuestra relación en secreto a propósito para evitar cualquier implicación de que obtuve mi trabajo gracias al nepotismo. Apliqué a la empresa sin revelar nuestra conexión y gané mi puesto por méritos propios. Aunque mi tío no supervisa recursos humanos, me puse en contacto con él antes de mi orientación para pedirle que nuestra relación permaneciera confidencial en el trabajo.
sorprendido pero comprensivo. Me felicitó por mi integridad y me aseguró que nuestras interacciones seguirían siendo profesionales, a pesar de no tener hijos propios. Mi tío siempre me mostró afecto y apoyo, algo que ahora encontraba más necesario que nunca en estos momentos difíciles. Desde que era niña, junto con mis hermanas, disfrutábamos de varios viajes solo con él. En esos primeros años, solía persuadirlo para que me comprara pequeños dulces, lo que a veces llevaba a regaños por parte de mis padres. Mi tío siempre tuvo un cariño especial por mí, un vínculo claro incluso entonces, después de unirme a la empresa donde él era ejecutivo. Mantuvimos nuestras vidas profesionales completamente separadas. Más allá de alguna sonrisa durante mi orientación, no habíamos interactuado en el trabajo. Cuando la crisis con mi esposo y mi suegra estalló, sabía que necesitaba apoyo, así que fui a la oficina de mi tío. Le expliqué la situación a su secretaria y rápidamente me hicieron pasar. La sonrisa inicial de mi tío se desvaneció al verlo y me preguntó preocupado, ¿por qué estás aquí? ¿No se suponía que deberías estar de luna de miel? Al verlo, me desbordé de emoción y rompí en llanto, contándole todo, cómo me habían robado la luna de miel, los arreglos de vivienda y la traición de mi esposo. También le revelé el fraude de mi esposo y le entregué la evidencia incriminatoria. Su reacción fue de furia visible, algo que nunca había visto antes. Inmediatamente prometió convocar una junta directiva para tratar el tema. Después de discutir estos asuntos tan graves, sugirió que fuéramos a almorzar para intentar levantarme el ánimo antes de que regresara a casa. A pesar de la dolorosa traición, fue reconfortante saber que todavía había personas en mi vida que realmente se preocupaban por mi bienestar. Una semana después, cuando mi esposo y su madre regresaron del viaje que se suponía iba a ser nuestra luna de miel, mi esposo me llamó furioso porque no los fui a recoger al aeropuerto y por no haber limpiado la casa como él había exigido. Se despotricó sobre mi ausencia inexplicada. Para entonces, ya había contratado a un abogado de divorcio de primera categoría, recomendado por mi tío y mis padres, y el proceso legal ya había comenzado. Sin dejar que mi esposo terminara, le respondí cortante: ustedes dos son ruidosos y molestos. Ya no quiero escuchar tu voz. ¿Por qué voy a recoger a alguien con quien me estoy divorciando y por qué seguiría tus órdenes tontas? Su respuesta fue llena de incredulidad y arrogancia. ¿Crees que está bien que digas esas cosas? Yo te hice un favor casándome contigo. Si me divorcio de ti, nunca te volverás a casar. Mi mamá está furiosa también. Si vienes ahora y preparas nuestras comidas, quizás te perdonemos. Ya estamos cansados de la comida extranjera. Sus palabras fueron más duras que nunca, pero solo reafirmaron mi decisión. Después de que su verdadera personalidad salió a la luz por el incidente con el pasaporte y el viaje, lo vi por lo que realmente era. Mientras continuaba con su monólogo, lo interrumpí: he consultado con un abogado sobre el divorcio. Por favor, discútelo todo con él. ¿De qué estás hablando? No me voy a divorciar, replicó, claramente desprevenido. Podía escuchar a su madre al fondo, gritando para que tomara el teléfono y lanzándome insultos. Con calma, le añadí: por cierto, ya informé a la empresa sobre tu malversación, te llamarán pronto. Tal vez deberías contratar a un abogado también. Colgué, y casi pude sentir su pánico a través de la línea telefónica. Este doloroso capítulo se estaba cerrando y, a pesar de todo, estaba lista para seguir adelante y sanar, apoyada por quienes realmente se preocupaban por mí. Ya no era mi problema. Mi esposo siguió llamándome, pero decidí bloquear su número para evitar más estrés. Mi tío ya estaba informado sobre nuestras supuestas fechas de luna de miel, así que justo después de hablar con él sobre la situación, actuó rápidamente. Usando la evidencia que le proporcioné, la empresa convocó a mi esposo y comenzó a verificar las discrepancias financieras que yo había reportado. Resultó que la cantidad que había malversado era considerable. Durante una reunión con los ejecutivos de la empresa, mi esposo intentó desesperadamente echarme la culpa, inventando una historia en la que yo era la verdadera malversadora. Mi tío, incapaz de contenerse, me defendió vehementemente, afirmando que mi sobrina nunca haría algo así. Ya hemos confirmado que tú y tu madre son los culpables de la malversación. Tienen suerte de que no hayamos llamado a la policía todavía. Quedaron atrapados con las manos en la masa. Ahora, al saber que estaba conectada con la alta dirección, mi esposo parecía completamente derrotado.
como si hubiera perdido todo en ese momento. Más tarde ese día, regresé a la empresa para devolver los regalos de boda que mis compañeros nos habían dado, dado que nuestro matrimonio se había disuelto tan rápidamente después de la ceremonia. Sin embargo, todos se negaron a recibirlos de vuelta, insistiendo en que fueron dados como una bendición. Mientras me envolvía en este apoyo, mi futuro ex esposo se acercó a mí, desconcertado. ¿Por qué no me dijiste que tenías relación con la alta dirección? Lo siento. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Puedes pedirle a tu tío que me deje conservar mi trabajo y haga desaparecer este asunto de malversación? Me horrorizó su desfachatez. ¿Ni siquiera escuchas lo que estás diciendo? Reflexiona sobre tus acciones y enfrenta las consecuencias. El divorcio es la única opción ahora, le dije, empujándolo. Sin más a dónde ir, se aferró a mí desesperado. Viendo esto, mis compañeros llamaron a seguridad, quienes lo escoltaron fuera de inmediato. Fue despedido de su puesto y la empresa comenzó a buscar daños por la malversación. Durante este tiempo tumultuoso, mi suegra intentó contactar a mi familia repetidamente. Sin embargo, una vez que habló con mi sensato suegro, las llamadas cesaron. Siempre me había preguntado por qué mi sensato suegro había permitido que organizáramos nuestra luna de miel en primer lugar. Más tarde vino a disculparse conmigo, admitiendo su error y explicando que había sido engañado al creer que mi suegra iba a hacer un viaje nacional con amigas. Él esperaba una semana tranquila sin sus constantes quejas sobre las compras y la comida afuera, pensando que sería un pedazo de cielo. Al regresar a casa tras todo lo sucedido, mi suegro apoyó mi decisión de mudarme a casa de mis padres e incluso me ayudó a empacar, dado lo cargados que estaban los ánimos. No hablamos mucho más en ese momento, pero el carácter amable y racional de mi suegro me tranquilizó al saber que él hubiera intervenido si hubiera sabido la verdadera situación. Era la única persona en esa casa en quien sentía que realmente podía confiar. Aunque era la víctima, la humillación de que mi luna de miel fuera saboteada fue abrumadora. Contemplé la idea de renunciar a mi trabajo, pero mis padres sugirieron que tomara un tiempo libre. Sin embargo, mi tío consideró que el trabajo podría ser una distracción útil. Hablé de mi situación con el CEO y ellos organizaron mi traslado a una oficina en sucursal, permitiéndome tener algo de espacio y un nuevo comienzo. El proceso de divorcio con mi esposo procedió sorprendentemente de manera fluida, gracias a un excelente abogado y a la clara evidencia de su mala conducta. Al planificar nuestra boda y discutir los aspectos financieros, se hizo evidente que mi esposo casi no tenía ahorros. De manera similar, mis suegros, quienes eran una familia de clase media, no tenían mucho para ofrecer debido a los excesivos hábitos de gasto de mi suegra. Mi suegro, al notar que a pesar de la corta duración de nuestro matrimonio, la pensión alimenticia era considerable, sorprendió aún más cuando vendió la casa familiar para cubrirla. Su casa no estaba ubicada en el centro de la ciudad, pero formaba parte de una comunidad unida, donde los rumores se esparcían rápidamente y las historias se exageraban, lo que hacía que la vida allí fuera cada vez más incómoda. Inicialmente, mi suegra aprobó nuestro matrimonio en parte porque tanto mi esposo como yo trabajábamos para empresas conocidas, lo que representaba un símbolo de estatus para ella. Sin embargo, a medida que los rumores sobre su comportamiento y el posterior escándalo empezaron a circular, probablemente encontró insoportable seguir viviendo allí. Además, mi suegro probablemente sintió la responsabilidad de gestionar las repercusiones financieras del desfalco de mi esposo. A pesar de mi desprecio por mi esposo y mi suegra, no pude evitar sentirme genuinamente apenada por mi suegro, después de que mi esposo fuera despedido y tuviera que pagar los daños, sumado a mi decisión de no regresar. Aparentemente sufrió un colapso nervioso y se volvió incapaz de trabajar. Esto lo dejó deambulando por un pequeño departamento al que se había mudado. Al ver a su hijo en ese estado, mi suegra se volvió más recluida. En una conversación sincera, mi suegro expresó su agotamiento por las travesuras de mi suegra y me comentó que incluso estaba considerando el divorcio, ya que no quería pasar sus últimos años en la miseria. Me preguntó si podía conectarlo con el abogado que manejó mi divorcio. Rápidamente contacté a mi tío, quien se comunicó con el abogado en su nombre, aunque podría tomar algo de tiempo. Tengo la esperanza de que mi suegro pueda eventualmente llevar la vida que desea. Gracias a mi tío y la intervención del CEO de la empresa,
Me trasladaron a una oficina en sucursal donde estaba rodeada de colegas y superiores que me brindaban apoyo. Estoy eternamente agradecida por el inquebrantable apoyo de mi tío durante todo este proceso. Mi único arrepentimiento en todo esto ha sido perderme el país que habíamos planeado visitar para nuestra luna de miel. Una vez que todo se calme, espero poder hacer ese viaje al extranjero. Un viaje destinado a la sanación y la reflexión después de un capítulo tumultuoso de mi vida. Hola, soy Valerie. Tengo 50 años y prepárate, porque esta historia abarca varios años, pero créeme, vale la pena. Mi hija y yo estamos ahora en un lugar mucho mejor del que jamás imaginamos. Todo comenzó cuando conocí a Ted, mi esposo, a través de unos amigos en común. Salimos en un par de citas y rápidamente nos enamoramos. Estuvimos juntos como novios durante unos 3 años antes de casarnos. Estaba extasiada de casarme con él porque era, literalmente, mi otra mitad. Nos completábamos de una manera que no puedo explicar. Después de un año de matrimonio, Ted comenzó a pedirme que intentáramos tener un bebé. En ese momento, yo tenía mucho miedo de dar a luz, además de que tenía varias complicaciones de salud reproductiva. No quería poner en peligro ni mi vida ni la del futuro bebé. Sin embargo, Ted insistía mucho, así que finalmente cedí. Todo mi embarazo fue un desafío debido a mis complicaciones de salud. Fue una etapa muy difícil, pero Ted fue muy paciente y cariñoso durante los primeros 3 meses. Luego comenzó a viajar con frecuencia por trabajo, y las cosas se complicaron aún más. Sin embargo, Ted llegó a tiempo para el nacimiento de nuestra hija, Kendall. Vivíamos en un departamento amplio y acogedor que rentábamos. No teníamos planes de mudarnos porque no estábamos lo suficientemente estables económicamente para comprar una casa. Cuando estaba embarazada de 7 meses, tuvimos una nueva vecina que se mudó al departamento junto al nuestro. Aunque Ted se mostró muy reacio a que fuéramos a conocerla, yo sentí que, siendo ambas mujeres embarazadas, podríamos conectar de alguna forma. Así que arrastré a Ted hasta la puerta de su apartamento y toqué el timbre. Hola, soy Valerie y este es mi esposo Ted. Somos tus vecinos y solo queríamos presentarnos. Es un gusto conocerlos. Me llamo Cassie. ¿Por qué no pasan? Disculpa si esto parece raro, pero pensé que sería agradable tener una compañera que también está embarazada como yo. Ted ha estado muy ocupado con sus viajes de trabajo, y me vendría bien la compañía. Dímelo a mí. Justo estaba pensando en pasar más tarde porque también necesito algo de ayuda. ¿Dónde está tu esposo? Oh, no tengo uno. El hombre que me embarazó terminó abandonándome, así que tendré que criar a este pequeño sola. Oh, qué pena. Estamos justo al otro lado si necesitas algo. De acuerdo, incluso si yo no puedo ayudarte, Ted estará aquí para lo que necesites. En ese momento, me pareció un poco extraño que Ted estuviera tan incómodo con Cassie. ¿Qué razón tenía para sentirse incómodo? Yo ya lo había desensibilizado a las cosas asquerosas del embarazo, y no había forma de que tuviera que ver a Cassie de esa manera. Además, en el peor de los casos, solo tendría que hacerle algún recado. Intenté preguntarle por qué se veía tan incómodo ese día, pero me dijo que simplemente lo olvidara, que estaba cansado. Lo dejé pasar porque no vi razón para insistir, aunque, si hubiera presionado en ese momento, probablemente habría evitado mucho dolor para mi hija y para mí. En fin, Cassie y yo pasamos mucho tiempo juntas y creamos un vínculo especial gracias a nuestros embarazos. Ted parecía cada vez más incómodo con toda la situación, pero se negaba a decirme por qué. Solo decía que era raro que me hiciera amiga de una extraña. Pero, ¿no es así como se hacen los amigos? Después de que di a luz a mi hija Kendall, la vida se volvió aún más ocupada. Ted y yo estábamos ajustándonos a nuestras nuevas rutinas, pero también teníamos en mente a Cassie. Apenas había logrado superar mi embarazo con la ayuda de Ted, así que no podía imaginarme lo que debía hacer para Cassie hacerlo sola. 3 meses después de que nació Kendall, Cassie también dio a luz a una niña llamada Mai. Dado que vivíamos tan cerca, y nuestras hijas eran de la misma edad, los niños, siendo tan cercanos en edad, crecieron muy unidos. Organizábamos muchas citas de juego para nuestras niñas, lo cual debo admitir que también usábamos como tiempo de descanso para nosotras. En general, teníamos una vida bastante idílica. Con el paso de los años, las niñas crecieron y comenzaron a encontrar consuelo en las casas de la otra. Todo iba bien hasta que llegaron a su primer año de preparatoria. De repente, Mai dejó de venir a nuestra casa, y Kendall se negaba a verla, como cualquier madre. Esto me preocupó muchísimo. Al principio, pensé que era una simple pelea tonta entre adolescentes que eventualmente solucionarían. Sin embargo, pasaron los meses, y la tensión entre ellas solo empeoró. Una noche,
Me senté con Kendall para hablar sobre lo que estaba pasando. Cariño, sé que no quieres hablar de esto, pero ¿podrías decirme qué pasó entre tú y Mai? Mamá, no quiero hablar de eso. Lo sé, pero ustedes eran tan buenas amigas, crecieron juntas. ¿Qué sucedió? Mira, desearía saberlo. ¿Ok? ¿Cómo que no sabes? No sé, mamá, tuvimos nuestras vacaciones de verano y, cuando comenzó la preparatoria, Mai simplemente empezó a ignorarme. Se negaba a hablar conmigo y hasta comenzó a burlarse de mí con sus amigas. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? No tengo idea. Intenté hablar con ella muchas veces, pero solo me miraba con desprecio o me hacía burla junto a sus amigas. Ay, cariño, eso es horrible. ¿Quieres que hable con Cassie? No, por favor no lo hagas. Probablemente solo empeoraría las cosas para mí en la escuela. Está bien, no diré nada, pero prométeme que si Mai llega a hacer algo muy malo, me lo contarás. Lo prometo. La curiosidad no me dejaba en paz. Quería saber por qué Mai había comenzado a comportarse así, pero no tenía forma de averiguarlo. Además, noté que Cassie nunca se acercó a mí para hablar sobre el hecho de que las niñas ya no pasaban tiempo juntas. De hecho, apenas hablábamos. Me di cuenta de que yo tampoco había hecho el intento, así que traté de cambiar eso. Pero Cassie siempre estaba muy ocupada para platicar. A veces, Mai era quien abría la puerta cuando iba a su casa, y me miraba con desprecio. En ese momento entendí cómo debía sentirse Kendall. Intenté hablar con Mai, pero simplemente se alejaba de la puerta y llamaba a Cassie. Eventualmente, dejamos de hablar casi por completo. La vida siguió su curso, aparentemente normal. En el último año de preparatoria de Kendall, comencé a planificar nuestras finanzas para apoyarla en la universidad. No quería que se endeudara con préstamos estudiantiles porque sabía lo difícil que era pagar esas deudas, y con la economía actual, probablemente le tomaría aún más tiempo. No quería que cargara con ese estrés, por eso Ted y yo habíamos comenzado a ahorrar un año antes de que Kendall naciera. Queríamos lo mejor para ella. Kendall sabía sobre la cuenta de ahorros que teníamos para ella y conocía el monto exacto. Había suficiente dinero para que pudiera ir a una universidad a Ivy League y aún le quedara un poco para sus gastos personales. Un día, mientras Kendall y yo revisábamos opciones de universidades, decidí echar un vistazo a la cuenta de ahorros. Siempre me daba alegría ver cómo habíamos asegurado un buen futuro para ella. Pero cuando vi el saldo, sentí que el corazón se me detuvo. Más de 2/3 del dinero habían desaparecido. Hice mi mayor esfuerzo por no entrar en pánico frente a Kendall, pero le pedí que se fuera a su habitación porque tenía cosas que atender. Cuando se fue, perdí la calma por completo. ¿Cómo podía haberse ido tanto dinero? Revisé el historial de transacciones y vi que el dinero había sido retirado en un cajero automático. Había solo una persona además de mí que tenía acceso a esa cuenta, Ted. No entendía por qué necesitaría retirar tanto dinero, pero oré para que no lo hubiera gastado todo. Pasé el resto del día ansiosa, esperando a que Ted volviera del trabajo. Cuando finalmente llegó a casa, me evitó. La cena fue incómoda, y hasta Kendall preguntó si algo le pasaba a Ted. Le aseguré que solo estaba cansado y le pedí que regresara a su habitación. Cuando entré en nuestra habitación, Ted estaba mirando redes sociales en su teléfono. Decidí que ya no podía evitarme y que tenía que decirme qué estaba pasando. Lo mínimo que Ted podía hacer después de semejante traición. La situación me había dejado profundamente decepcionada, tanto con él como con Cassie. Esa noche, cuando Ted regresó a casa, ya no me quedaba paciencia. Sabía que evitaría cualquier confrontación, pero estaba decidida a enfrentar la situación de una vez por todas. Ted, necesitamos hablar. Ahora. ¿Otra vez con esto, Valerie? Ya te dije que no hay forma de recuperar ese dinero. Eso no significa que te salgas con la tuya. Si tu decisión egoísta perjudicó a Kendall, ahora tú te vas a encargar de arreglarlo. Él suspiró, visiblemente irritado, pero se sentó frente a mí. ¿Qué quieres que haga? Ya no hay dinero. Cassie no va a devolverlo. Entonces vende tus cosas, usa tus ahorros o haz lo que sea necesario para pagar la universidad de Kendall. Ella no tiene la culpa de tu falta de juicio. No es tan simple. Si lo es, Ted. Si no haces algo, te lo aseguro, voy a tomar medidas. Mi tono serio lo descolocó. No estaba acostumbrado a verme tan decidida, y parecía entender que esta vez no iba a ceder. Después de un tenso silencio, finalmente accedió a considerar vender algunos de sus bienes, aunque lo hizo de mala gana.
Esa misma noche, mientras intentaba dormir, comencé a pensar en el futuro de Kendall. Sabía que no podía confiar en Ted para hacer lo correcto, así que empecé a explorar opciones. Llamé a un asesor financiero al día siguiente para revisar todas nuestras posibilidades y considerar los pasos legales para proteger los fondos restantes y evitar que algo así volviera a suceder. También contacté a Kendall para hablar con ella sobre lo sucedido, porque sabía que no sería justo mantenerla en la oscuridad. Cuando Kendall llegó a casa esa tarde, me senté con ella en el comedor. Cariño, hay algo muy importante que necesito contarte. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Estoy bien, pero, bueno, tu papá tomó una mala decisión, y necesito que sepas la verdad para que podamos encontrar una solución juntos. Le expliqué todo con calma, desde el retiro del dinero hasta la negativa de Cassie a devolverlo. A medida que hablaba, veía cómo la tristeza y la frustración aparecían en su rostro. Cuando terminé, respiró hondo y me miró directamente. No puedo creer que papá haya hecho eso, pero no te preocupes, mamá. Siempre puedo solicitar becas y trabajar si es necesario. No dejaré que esto me detenga. Su madurez y determinación me conmovieron profundamente. A pesar del caos, mi hija tenía una fortaleza que me daba esperanza. Mientras tanto, comencé a tomar medidas más concretas. Consulté a un abogado para explorar la posibilidad de recuperar el dinero. Aunque no tenía muchas esperanzas de que Cassie cooperara, sentí que debía intentarlo. También le dejé claro a Ted que, si no asumía su responsabilidad, esto afectaría nuestra relación de manera irrevocable. En los meses siguientes, fue un camino lleno de desafíos. Kendall aplicó a varias becas y consiguió trabajo a medio tiempo, mientras yo seguía trabajando duro para asegurar su futuro. Ted vendió algunos activos, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. La confianza se había roto, y eso no era algo que pudiera repararse fácilmente. Al final, Kendall logró ser aceptada en una universidad de renombre con una beca considerable. Aunque el camino no fue como lo planeamos, estoy increíblemente orgullosa de ella. Y aunque las decisiones de Ted y Cassie dejaron cicatrices profundas, también me enseñaron la importancia de mantenerme fuerte por el bienestar de mi hija y nunca dejar que nadie se interponga en su felicidad o futuro. Lo mínimo que Ted podía hacer para compensar a Kendall porque sabía que ella no iba a tomar bien la noticia. Esa tarde le conté lo sucedido, y como esperaba, estaba furiosa. Lloró desconsoladamente, y yo lloré con ella. No podía imaginar cómo se sentía, pero también sabía que compartía una parte de su dolor. Kendall me aseguró que sabía que yo no tenía nada que ver con lo sucedido y que no estaba enojada conmigo, solo con su padre. Cuando Ted llegó a casa esa noche, Kendall se encerró en su habitación y no quiso salir. Ted ni siquiera preguntó por ella, y asumí que eso se debía a que sabía que yo ya le había contado lo sucedido. Apenas me miró, lo cual, para ser honesta, agradecí. Quería que la culpa de sus acciones lo consumiera por completo. Sin embargo, sabía que necesitábamos establecer un plan para el futuro de Kendall. ¿Qué vamos a hacer por Kendall de ahora en adelante?, le pregunté. ¿Qué quieres decir? Ya establecimos que puede ingresar a la universidad con una beca. Aún así, necesitamos un plan de respaldo en caso de que eso no funcione. Funcionará, no tienes por qué preocuparte. He visto a chicos con la mitad de su inteligencia obtener becas completas. Para ella será pan comido. Eso es muy optimista, Ted. No podemos depender únicamente de eso. He ideado un plan en el que tú contribuyas más para pagar su universidad, ya que tú fuiste quien regaló su dinero. Si dices haber contribuido tanto, lo justo es que pagues más que yo. Ni loco hago eso. Kendall puede obtener una beca completa o pedir un préstamo y pagarlo como todo el mundo. ¿Cómo puedes ser más empático con dos personas que ya son prácticamente desconocidas para nosotros que con tu propia familia? ¿Qué te pasa? Mira, no me importa lo que digas, pero no voy a pagar un centavo por la universidad de Kendall. Puede usar lo que queda, y si quiere ayuda, que te lo pida a ti. En mi opinión, debería aplicar a todas las becas que pueda. Eso es todo. Buenas noches. Estaba más que molesta y frustrada con la actitud de Ted. ¿Cómo podía poner a la hija de otra persona por encima de la nuestra? ¿Qué nos hacía menos importantes para él? Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Durante esa semana, seguí intentando convencerlo de llegar a un compromiso y apoyar a Kendall de alguna manera, pero se negó rotundamente. Incluso involucró a su madre, Alia, en el asunto. Debes saber algo sobre Alia. Me odia con cada fibra de su ser. No soporta mi existencia y lo demuestra de todas las maneras posibles, desde insultos hasta accidentes, que terminan hiriéndome físicamente. Alia siempre buscaba ir en contra de todo lo que yo hacía o decía.
incluso si yo tenía la razón. Con ella de su lado, Ted sintió que no había razón para ceder. Kendall dejó de hablar por completo con Ted y Alia. Se negó a siquiera reconocer su existencia, y a ninguno de los dos les importó. Nosotras trabajamos juntas muy duro para asegurar su ingreso a una buena universidad. Con suerte, Kendall consiguió una beca bastante generosa en una universidad de la Ivy League. La beca cubría alrededor del 75% de su matrícula, y yo pude cubrir el resto. Kendall solo tendría que trabajar para mantenerse, algo que estaba más que dispuesta a hacer. Kendall siempre tuvo una gran pasión por el derecho, y eso fue lo que estudió durante los siguientes 5 años. Apenas regresaba a casa. En cambio, yo volaba para visitarla. La vida en casa era insoportable, por decirlo menos. Alia se mudó con nosotros y constantemente me atormentaba. Ted y yo dejamos de hablar y vivíamos como simples compañeros de cuarto. Era solo cuestión de tiempo antes de que uno de los dos iniciara el divorcio. Me quedé porque sabía que un divorcio afectaría gravemente mis finanzas, y Kendall ya había lidiado con suficientes problemas financieros. Cuando Kendall se graduó, consiguió un buen trabajo y finalmente comenzó a estabilizarse. Fue entonces cuando decidí iniciar el proceso de divorcio. Sin embargo, antes de entregarle los papeles a Ted, quise ahorrar una buena cantidad de dinero como respaldo. Justo unos días antes de entregarle los papeles de divorcio a Ted, Kendall apareció inesperadamente en la casa. Me sorprendió, pero también me alegró muchísimo verla. Me saludó con un gran abrazo y me dijo que tenía noticias importantes que compartir. Voy a recuperar mi dinero. Mamá, me dijo con una determinación que me dejó perpleja. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Solo llama a papá y a la abuela para que bajen. Cuando Ted y Alia estuvieron presentes, Kendall soltó la bomba. Tengo pruebas de que Mai es tu hija, papá. Hice pruebas de ADN en 2 laboratorios distintos, y ambos confirman lo mismo. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Ted intentó negarlo, pero Kendall se mantuvo firme. Explicó cómo Cassie, arrepentida, le confesó la verdad después de graduarse. Finalmente, toda la verdad salió a la luz. Ted había tenido una relación con Cassie mientras yo estaba embarazada, y Mai era el resultado de esa infidelidad. Cassie había chantajeado a Ted para que le diera el dinero de Kendall, amenazándolo con revelar su secreto si no lo hacía. El juicio que siguió fue decisivo. Kendall ganó y Ted fue obligado a devolverle el dinero, además de cubrir cualquier préstamo que ella hubiera tenido que tomar. Después de todo esto, Ted firmó los papeles de divorcio sin resistencia, y Kendall me ayudó a mudarme cerca de ella. Ahora estoy en un lugar mucho más feliz, y no podría estar más orgullosa de mi hija, quien superó todos los obstáculos para lograr sus sueños. Mi esposa y mi hija me dejaron cuando estaba enfermo. Años después, regresaron para intentar adueñarse de mi casa, pero comencemos desde el principio. Todo empezó cuando recibí un diagnóstico de linfoma de Hodgkin avanzado, lo cual fue una sorpresa, ya que siempre había llevado un estilo de vida activo, con una dieta saludable y asistiendo puntualmente a mis chequeos médicos anuales. El oncólogo me explicó que las causas específicas del cáncer no estaban claras. A pesar de las bajas probabilidades de supervivencia, decidí someterme a un tratamiento riguroso y luchar por mi vida. Tras el diagnóstico, me senté con mi esposa Daisy, con quien llevaba 15 años de matrimonio, y nuestra hija adolescente Luna para darles la noticia. Entendiblemente, estaban devastadas, pero les aseguré que haría todo lo posible para combatir la enfermedad. Sin embargo, no pude evitar preocuparme por cómo esto afectaría la dinámica de nuestra familia. El médico me advirtió que la quimioterapia sería debilitante y mencionó que muchas parejas no sobreviven a situaciones como esta. Esa noche, expresé mis preocupaciones a mi esposa, quien me aseguró que estaría a mi lado en la enfermedad y que haría todo lo posible para apoyarme. Estábamos financieramente estables gracias a mi buen seguro médico, ahorros considerables y un fideicomiso de mi difunto abuelo. Nuestra casa estaba completamente pagada, y había apartado dinero para la educación universitaria de Luna en caso de que algo me sucediera. Una semana después, comencé la quimioterapia, y fue increíblemente agotadora. Regresaba a casa sintiéndome completamente drenado, como si me hubiera atropellado un tren. Apenas podía alimentarme, mucho menos realizar tareas básicas como bañarme o caminar. Mi esposa y mi hija asumieron la responsabilidad de ayudarme, encargándose de las comidas, las tareas del hogar, llevarme a las citas de quimioterapia y asegurarse de que tuviera mis medicamentos. Hice todo lo posible por no ser una carga y ayudaba en lo que podía cuando tenía energía, pero, después de 2 meses de tratamiento, empecé a notar señales de irritación por parte de mi esposa e hija. Había una creciente resistencia cada vez que les pedía ayuda, incluso para cosas simples, como un vaso de agua o salir a tomar aire fresco.
La situación llegó a un punto crítico una mañana en la que tenía una cita temprana de quimioterapia. Me di cuenta de que estaba retrasado y mi esposa no había bajado de su habitación. Cuando la llamé, me sugirió cansadamente que pidiera un Uber para ir al hospital porque estaba muy cansada. Estaba sorprendido por su respuesta, pero sin saber qué más hacer. Llamé un Uber y avisé al hospital que necesitaría asistencia ya que mi esposa no me acompañaría. Afortunadamente, mi conductor de Uber fue increíblemente amable, asegurándose de que llegara al hospital de manera segura, incluso ofreciéndose a llevarme de regreso a casa después del tratamiento. Aunque agradecido por su amabilidad, era desalentador depender de la bondad de extraños. Al regresar a casa ese día, la situación había tomado un giro preocupante. Después de descansar unas horas, reuní el valor para confrontar a mi esposa e hija sobre su reciente comportamiento. Había notado un frío en su actitud que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Les pregunté si sentían que me había convertido en una carga. Mi esposa, con un suspiro pesado, admitió que se sentían abrumadas. Mi hija, tímidamente, confesó que no esperaba que fuera tan demandante durante mi enfermedad. Decidí que era momento de buscar soluciones. Sugerí contratar una enfermera que viniera algunos días a la semana para ayudarme con las tareas diarias y llevarme a las sesiones de quimioterapia. También anticipé los días en los que estaría demasiado débil para caminar o incluso hablar, por lo que ordené una silla de ruedas. Para mi alivio, estuvieron de acuerdo. La enfermera resultó ser una persona amable pero firme, asegurándose de que nunca faltara a mis citas, recibiera mis medicamentos a tiempo y tuviera una dieta adecuada. Los doctores estaban contentos con mi progreso, pero, a pesar de estos esfuerzos para aliviarles la carga, mi esposa e hija seguían insatisfechas. Mi esposa comenzó a sentir que la enfermera estaba ocupando su lugar. Le sugerí que, si estaba dispuesta a asumir todas las responsabilidades de cuidarme, podríamos prescindir de la enfermera. Ella aceptó a regañadientes, pero pidió que contratáramos a un enfermero hombre. Le expliqué que no había ninguno en la lista de recomendaciones del hospital y que la enfermera que teníamos estaba altamente calificada para tratar a pacientes con cáncer. Dejé claro que la única forma de reemplazar a la enfermera era que mi esposa e hija asumieran sus responsabilidades, pero mi esposa no estaba conforme con esta idea. Me acusó de hacer que mi enfermedad se convirtiera en el problema de todos. Intenté razonar con ella, explicándole que había días en los que apenas podía levantar la cabeza, mucho menos estar de pie. La quimioterapia había hecho estragos en mi cuerpo. En un arranque de ira, subió corriendo las escaleras y comenzó a azotar puertas. Decidí ignorar su actitud, entendiendo que su negatividad solo perjudicaría mi recuperación. Esa noche, recibí una llamada de mi suegra, quien vivía en otro estado. Me expresó su descontento con que hubiera traído a otra mujer a la casa de su hija. Técnicamente, la casa estaba a mi nombre, ya que la había adquirido antes de nuestro matrimonio, pero decidí tomar el camino alto. Le expliqué educadamente a mi suegra que necesitaba ayuda y que el nivel de apoyo que requería excedía lo que su hija estaba dispuesta a ofrecer. Por ello, tuve que contratar a una enfermera para aliviar la carga de mi familia. Le aseguré que la presencia de la enfermera sería temporal, solo mientras durara el mes restante de quimioterapia, siempre y cuando el cáncer no persistiera ni empeorara. Aunque no parecía del todo convencida, finalmente me dejó en paz, que era lo único que quería. Durante aproximadamente una semana después de esa conversación, todo parecía relativamente normal. Mi tratamiento continuó progresando sin problemas. Sin embargo, un día fatídico, al regresar de una sesión de quimioterapia, me encontré con un camión de mudanza estacionado frente a mi casa. Mi esposa y mi hija habían empacado todas sus pertenencias y me informaron que se irían a vivir con su madre. Me sentí profundamente herido y molesto, pero el agotamiento me impidió expresar adecuadamente mis sentimientos. La decisión de mi esposa de marcharse justo después de mi sesión de quimioterapia, cuando sabía que estaría completamente agotado e incapaz de comunicarme bien, me pareció cruel. Buscando algo de claridad, me dirigí a mi hija y le pregunté si eso era realmente lo que quería. Después de todo, ya era lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Su respuesta me golpeó con fuerza. Dijo que prefería vivir con su madre porque le resultaba demasiado difícil vivir conmigo. Fue un momento doloroso, verlas irse, con lágrimas en los ojos. Era precisamente lo que había temido al inicio de mi batalla contra el cáncer, sentirme no deseado y abandonado. En medio de mi agitación emocional, mi hermano intervino con una solución. Notó que la enfermera pasó más tiempo conmigo ese día y preguntó si tenía algún familiar cercano que pudiera brindarme apoyo. Aunque vivía a 3 horas de distancia y tenía 2 hijos pequeños, generosamente se ofreció a tomar tiempo libre del trabajo para quedarse conmigo hasta que encontrara una solución más permanente. Cuando llegó,
Estaba furioso por lo que mi esposa había hecho, refiriéndose a ella como egoísta e ingrata. Señaló que nunca había tenido que trabajar desde nuestro matrimonio y que siempre me había asegurado de que no le faltara nada. El tiempo libre de mi hermano era limitado a una semana, pero tenía otra propuesta en mente. La hermana de su esposa, Cara, estaba pasando por un doloroso divorcio y necesitaba un lugar seguro para quedarse temporalmente. Su esposo pronto sería exmarido y había sido el sostén económico, dejándola con recursos financieros limitados. Cara también estaba estudiando radiología en una universidad cercana gracias a una beca, y mi casa estaba convenientemente más cerca del campus. Parecía una solución ideal. Yo tendría a alguien en casa en caso de emergencias, y ella tendría un refugio lejos de su tumultuosa relación. Acepté el arreglo, asegurándole a mi hermano que Cara no tendría que pagar renta, ya que ya estaría lidiando conmigo. Podía elegir la habitación que quisiera, ya que no me importaba. Mi esposa y mi hija se habían llevado casi todo, dejando solo la cama y algunos vestidos. Mi hermano se quedó el resto de la semana, y Cara llegó el último día de su estancia. Él la ayudó a instalarse, y ella expresó su gratitud por dejarla quedarse conmigo. Cara prometió ser considerada, limpiar después de sí misma y ayudar en lo que fuera necesario. Era una persona genuinamente amable. Le expliqué que no tendría que hacer demasiado, ya que mi enfermera ahora venía 7 días a la semana en lugar de 4. Despedí a mi hermano y ayudé a Cara a instalarse lo mejor que pude. En las semanas que siguieron, todo marchó relativamente bien. Extrañaba a mi esposa y a mi hija, pero parecía que yo era el único que sentía eso, porque ni siquiera se molestaron en llamar o saber cómo estaba. La presencia de Cara resultó ser de gran ayuda. Se encargó de las compras, hizo la mayoría de la limpieza y hasta ayudó con la preparación de las comidas. Durante todo este tiempo, nunca se quejó de nada. 1 mes y medio después de la partida de mi esposa, recibí la noticia de que estaba libre de cáncer. Un momento trascendental que celebré tocando la campana en el hospital. Mi enfermera me preguntó qué quería hacer a continuación, ahora que estaba prácticamente curado. Mi decisión inmediata fue solicitar el divorcio unilateral, liberándome de un matrimonio que había demostrado ser insostenible durante mi difícil lucha. Con los trámites de divorcio en marcha, me enfoqué en el siguiente paso crucial: recuperarme del cáncer. Fue una jornada en sí misma. Poco a poco comencé a recuperar fuerzas. Mi cabello volvió a crecer. Mis cicatrices empezaron a sanar y estaba ganando peso. Seguí un régimen de comidas saludables la mayor parte del tiempo, pero me permití algunos días para disfrutar de mis platillos favoritos que había extrañado durante mi enfermedad. Han pasado 6 meses desde que me declararon libre de cáncer, y creo que finalmente estoy listo para seguir adelante con mi vida. Llamé a mi antiguo trabajo y están dispuestos a recontratarme para trabajos remotos y decido regresar. Creo que aceptaré la oferta, porque planeo mudarme, aunque tengo apego a mi casa. Hay demasiados recuerdos dolorosos aquí. Anhelo un nuevo comienzo con algo más pequeño. Mi esposa no lo sabe aún, pero planeo darle la casa a Cara. Ella estuvo ahí para mí cuando más la necesité, mostrando una inmensa bondad. A pesar de que prácticamente éramos desconocidos, es libre de venderla si así lo desea. Yo ya no quiero nada que ver con ella, especialmente si significa que mi esposa o mi hija puedan reclamarla. Mi nuevo hogar está en un tranquilo vecindario en el campo, y estoy ansioso por este nuevo comienzo. Actualización número 1. Hola, esposa e hija. Ha pasado más de 1 año desde mi diagnóstico inicial, y me he adaptado bien a mi nuevo hogar y vecindario. Hay muchas personas amables por aquí, y he hecho amistad con mis vecinos, incluyendo a Sofía, que vive justo enfrente. Es una viuda que vive sola, ya que sus hijos están repartidos por todo el país y solo la visitan durante Navidad y su cumpleaños. Sofía me invitó a su porche para tomar algo y conversar, y compartió la desgarradora historia de cómo perdió a su esposo debido a un cáncer de pulmón. Me habló de lo importante que fue el seguro de vida para la seguridad financiera de su familia. Durante nuestra conversación, me abrí y le conté lo que sucedió con mi esposa e hija. Sorprendentemente, aún no he tenido noticias de ellas, pero lo he aceptado. He estado ocupándome con nuevos pasatiempos, especialmente la carpintería, y estoy empezando a construir una colección de herramientas. Un día, al regresar de la ferretería, Sofía me informó que había notado a algunas personas rondando mi casa. Por suerte, no hicieron nada dañino ni robaron nada, pero se acercaron a la puerta, tocaron varias veces, merodearon por la casa y finalmente esperaron en su coche. Sofía consideró llamar a la oficina del sheriff, pero decidió no hacerlo porque pensó que podrían ser familiares. Le pedí que los describiera, y su descripción coincidía con la de mi esposa e hija. No podía imaginar cómo habían encontrado mi nueva residencia.
ya que solo mi hermano y su esposa conocían mi dirección actual. Me quedé preguntándome por qué me estaban buscando después de haberme dejado hace casi un año sin mirar atrás. Sofía me aseguró que, si regresaban, no debía salir y que ella se encargaría de la situación. Francamente, no tenía ningún deseo de interactuar con ellas después de que me abandonaron en mi momento más bajo. Esa misma noche, llamé a mi hermano, quien me informó que mi esposa e hija habían estado acosando a Cara y a su compañera de cuarto en mi antigua casa. Por suerte, Cara tenía pruebas documentadas de que la casa ahora estaba a su nombre y les explicó que me la había comprado. Fue una decisión inteligente de su parte. Me sentí mal de que Cara tuviera que pasar por este calvario por culpa de mi familia, así que la llamé directamente para disculparme. Espero que la próxima vez que vuelvan, pueda resolver la situación de una vez por todas. En cuanto a mi esposa, no estoy seguro de si sabe sobre el divorcio unilateral. Mi abogado envió una copia a la casa de su madre, pero es posible que la hayan confundido con correo basura. De todos modos, he llegado a un punto en el que ya no me importa. Ella y yo ya no somos nada. Actualización número 2. Mi esposa e hija volvieron a aparecer en mi casa, pero esta vez fue más temprano en el día. Mientras trabajaba, escuché golpes en la puerta y decidí revisar las cámaras de seguridad. Efectivamente, eran ellas. Mi exesposa lucía igual que la recordaba, pero Luna había crecido mucho. Prácticamente era una mujer joven ahora. Seguí el plan que Sofía y yo habíamos discutido, quedarme dentro pero acercarme a la puerta para escuchar mejor. Sofía, siempre la buena vecina, salió a saludarlas e introdujo su nombre. Mi esposa le preguntó si conocía a un hombre llamado Charlie que solía vivir allí. Sofía, tan confundida como yo, le preguntó por qué usaba el término solía. Mi esposa explicó que su esposo, no ex-esposo, había vivido en esa casa antes de su reciente y prematura muerte tras una larga estadía en el hospital. Mi mandíbula cayó al piso al escuchar esta revelación porque, hasta donde yo sabía, no había ningún registro de mi muerte, especialmente en el hospital donde recibí tratamiento. Mi esposa continuó afirmando que eran los parientes más cercanos, insinuando que la casa les pertenecía legítimamente. Sofía les explicó que alguien llamado Charlie vivió allí un tiempo, pero aclaró que se trataba de un hombre divorciado. También compartió que durante nuestra convivencia como vecinos, yo le había contado que mi esposa me había dejado y que yo había presentado un divorcio unilateral. Sofía añadió que, según sabía, yo tenía la intención de legar todos mis bienes a la caridad, ya que no tenía otra familia además de mi hermano. Por eso, le resultaba extraño ver a dos mujeres husmeando alrededor de mi casa. La conversación cayó en un incómodo silencio antes de que Sofía les preguntara si tenían un certificado de defunción o un testamento. Respondieron que no. Sofía les explicó que, una vez que tuvieran esos documentos, podrían llevarlos a la oficina de registros del condado y, si realmente eran las propietarias legítimas, podrían obtener la escritura a su nombre. Mi esposa no tomó bien esta sugerencia. Le preguntó a Sofía quién se creía que era y comenzó a gritar, afirmando que Sofía no tenía autoridad para interferir en sus asuntos. También la acusó de ser entrometida y le exigió que se metiera en sus propios asuntos. Sentí una profunda vergüenza. La gente de este vecindario había sido increíblemente amable conmigo, y aquí estaba mi exesposa causando una escena y alterando su paz. Parte de mí quería salir y ponerle un alto, pero decidí seguir con nuestro plan. Sofía, bendita sea, se disculpó con ellas y explicó que solo estaba tratando de ayudar. Regresó a su casa y, poco después, mi exesposa e hija se marcharon. Tras terminar mi trabajo, fui a la casa de Sofía para disculparme. Ella se lo tomó a la ligera, mencionando que, aunque le parecía repulsivo el comportamiento de mi esposa, también encontró el incidente algo divertido. Ojalá pudiera estar de acuerdo con ella, pero sabía que mi esposa podía ser muy temperamental cuando estaba molesta. Si alguna vez vuelve, estoy decidido a confrontarla y pedirle que me deje en paz.